El motivo de este canal es tratar de hacer clases simples para el ENARP. Tengo alrededor de ciento y tantas diapositivas que hice yo para preparar mi ENARP. La idea es dar una patología por diapositiva. Y bueno, vamos a empezar este video de neumonía. Tenemos un recuadro con el diferencial entre típica y atípica en azul, un cuadro chiquito un poquito más específico en la parte inferior izquierda. Y bueno, vamos a iniciar la clase con los microorganismos. El Streptococcus pneumoniae va a ser el principal agente en el caso de las neumonías. Y en ese orden vamos a tener en primer lugar, en cuanto a principales, el Streptococcus pneumoniae, después a Haemophilus influenzae y a Streptococcus aureus. De ahí vamos a ir desglosando de acuerdo al tipo de patología cuáles son los más importantes. En el caso de alcoholismo vamos a tener en primer lugar a Streptococcus pneumoniae. De hecho, en la mayoría de las veces, si no llegan a saber la respuesta, asocian a neumonía a Streptococcus pneumoniae. Lo más común que va, en todo tipo de patología, en todo tipo de paciente, la mayoría de las veces el agente principal va a ser Streptococcus pneumoniae. Entonces, continuando, en personas con alcoholismo, en primer lugar, de nuevo, Streptococcus pneumoniae, después anaerobios, después bacilos gram negativos, entre estos el principal se considera Klebsiella y Mycoplasma. En pacientes con EPOC, otra vez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Legionella. En pacientes con diabetes mellitus, neumonía y Streptococcus aureus. En el caso de nosocomiales, igual, primer lugar va a ser Streptococcus pneumoniae. Aquí ya va a tener un poquito más importancia aureus y gram negativos. Y bueno, el tratamiento aquí va a variar porque pues usualmente ya son cepas multiresistentes y pues vamos a usar carbapenémicos. En el caso de pacientes que estén bajo ventilación mecánica, vamos a tener a Streptococcus aureus y bacilos gram negativos porque usualmente estos casos pues van a ser por contaminación, ¿no? En caso de que el caso clínico les mencione aire acondicionado o agua que no corre, usualmente vamos a estar hablando de Legionella. Y aquí el diagnóstico va a ser por PCR o antígeno en orina. Y en el caso de que hagamos un gram, solo vamos a ver polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque es intracelular. Más adelante, si llego a hacer un video de bacterias y antibióticos, también ahí les voy a hablar un poquito de las tensiones. Y bueno, en el caso de las bacterias intracelulares, pues solamente vamos a ver los polimorfonucleares y pues no se van a ver las bacterias, porque pues no se tiñen. El tratamiento va a ser levofloxacino. En el caso de que el caso clínico hable de personas que trabajen con aves, Coxiella burnetii. Si hablamos de una neumonía neonatal o intrahospitalaria, usualmente va a ser por gram negativos, y aquí nuestro patógeno principal va a ser la pseudomonas. De ahí, pues secundarios tenemos igual gram negativos, E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, S. aureus, y en el caso de las neumonías por S. aureus vamos a tener la presencia de neumatosales, o al menos eso es lo que nos van a presentar en el caso clínico. Y en el caso de niños entre 5 y 6 años hay Mycoplasma sobre el Streptococcus pneumoniae. Y aquí la característica va a ser que nos va a dar una meningitis bulosa, un eritema, o también nos va a dar algunos signos neurológicos. Y bueno, también clamidia toma un poquito de importancia. Pero bueno, no se olviden que el principal agente en toda neumonía, si hablamos de neumonía típica, siempre va a ser Streptococcus pneumoniae. Bueno, la mayoría de las veces. Del lado derecho de su pantalla tenemos el diferencial entre neumonías típicas y atípicas. El círculo rosa en medio va a tener, digamos que se va a presentar en ambos casos, tanto en neumonías típicas o atípicas. Vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria, una disminución de la PCO2, un aumento de la frecuencia cardíaca y un CIRA, pues.
Bueno, en el caso de la neumonía típica, otra vez nuestros microorganismos principales pues va a ser Streptococcus pneumoniae. De ahí vamos a tener Klebsiella y S. aureus, Legionella, Pseudomonas y Bacillus gram-negativos. Todos ellos nos van a dar una neumonía típica. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciarlos entre ellos? En el caso de Streptococcus pneumoniae, usualmente se va a presentar con un absceso o nos les van a poner como una neumonía necrotizante. En el caso de S. aureus, como mencionamos antes, va a dar la presencia de neumatoceles, Legionella, lo que dijimos antes, en aire acondicionado o que el caso clínico diga agua que no corre. Y bueno, en el caso de Pseudomonas y Bacillus gram-negativos, pues ya lo vamos a pensar en pacientes que adquieran una neumonía intrahospitalaria. La clínica pues va a ser fiebre, tos con expectoración, va a haber dolor pleurítico y pues vamos a tener un síndrome de condensación. En algunos casos pues ya también son un poquito más específicos con el tipo de expectoración y vamos a ver que gris o verde se va a presentar principalmente si el agente es un Bacillus gram-negativo y nos los van a presentar en grosella en el caso de Streptococcus pneumoniae. En el caso del patrón radiológico, va a ser un patrón lobar con ocupación alveolar más broncograma aéreo. Laboratorialmente vamos a encontrar leucocitosis y neutrofilia. Y en el caso del tratamiento, casi siempre va a ser amoxicilina o macrólido o tetraciclina. En el caso de que la neumonía sea intrahospitalaria, entonces vamos a ocupar una cefalosporina de tercera generación más un macrólido o amoxiclav. En dado caso que haya resistencia, entonces recurrimos al levofloxacino. Vamos a recordar que el levofloxacino es una quinolona respiratoria. En caso de que les presenten una neumonía más endocarditis más meningitis, vamos a estar hablando de un síndrome de Austin. Ahora a su derecha tenemos las características de la neumonía atípica. Los principales microorganismos atípicos van a ser Mycoplasma, Clamidia, Coxiella y los virus. De ellos el principal va a ser el Mycoplasma. Y para que nosotros lleguemos a pensar en Mycoplasma, vamos a tener síndromes en sistema nervioso central, rash, lo que mencionamos antes de la meningitis bulosa, y en algunos casos nos pueden dar datos de hemólisis. Aquí el diagnóstico va a ser por PCR o anticuerpos fríos. En el caso de las atípicas puede que no tengamos fiebre o únicamente febrícula, vamos a tener mialgias, artralgias, principalmente en virus, y muchas veces vamos a hablar de tos seca, entonces no vamos a poder ver características en la expectoración. En la clínica pues vamos a encontrar estertores y sibilancias. Aquí el patrón radiológico va a ser un patrón intersticial que va a consistir en la horizontalización y atrapamiento aéreo. Y bueno, en caso de laboratorio podemos encontrar leucocitos normales. Y aquí el tratamiento siempre va a ser con macrólidos y usualmente el que nos ponen o sugieren va a ser acitromicina. Todos los casos de la neumonía tenemos que hacer o utilizar nuestra escala de Kurpf 65 para definir si nuestro tratamiento va a ser intrahospitalario, en UCI o ambulatorio. Entonces vamos a hacer un acróstico. La C va a ser de confusión, la urea en caso de que sea mayor a 20, la frecuencia respiratoria, la B va a ser de blood pressure, la de presión arterial, y el 65 en la edad, ¿no? Si son mayores de 65. Un tip para aprenderse el Kurpf 65 es pensar en 3. La urea pues la van a pensar en mayor de 30, la frecuencia respiratoria mayor de 30 y en el caso de la presión arterial pues más de 90, la sistólica, o sea son múltiplos de 30 y pues ya la edad más de 65. En el caso de que tengamos 0 o 1 punto, va a ser un tratamiento ambulatorio, de 2 puntos en adelante va a ser ya intrahospitalario y en el caso de 4 puntos ya tendremos que ingresar a nuestro paciente a UCI. Y bueno, acá abajo pues están las imágenes de cada tipo de neumonía. En el caso de la primera imagen estamos hablando de la neumonía típica, donde dijimos que va a ser un patrón lobar con broncograma aéreo.
Las imágenes, la que tiene la letra C y la del lado derecho, son de neumonías atípicas. Y en el caso del S. aureus, que lo que habíamos mencionado, que se van a hacer los neumatosales. Esa es la imagen de en medio. Ahora otro pequeño cuadro para el diferencial, donde tenemos la bacteriana viral y por micoplasma, esto para nada más definir las características en cuanto a los síntomas acompañantes que nos podrían ayudar. En el caso de la bacteriana vamos a ver que siempre va a ser la tos productiva y que nuestra clínica casi siempre va a ser nuestro síndrome de consolidación. En el caso de que hablemos de una neumonía viral, lo que nos va a ayudar al diferencial va a ser los datos de coriza, que va a haber febrícula, que usualmente la tos no va a ser productiva y nada más vamos a tener linfocitosis. Y en el caso de micoplasma, lo que ya hemos hablado del eritema y los datos en sistema nervioso central, que vendría siendo la ataxia. Y bueno, eso es básicamente neumonía en una diapositiva. Espero les sirva este video. Me faltó mencionar el cuadro de arriba. No solo recordar que hablamos de una neumonía nosocomial cuando es un periodo mayor de 72 horas, pero menor de 10 días. Bueno, espero les guste este video, que hayan aprendido un poquito. La verdad son cosas muy específicas o como muy concretas para que como que recuerden los puntos importantes de cada cosa.